El Pentágono no solo publicó archivos de ovnis, publicó pruebas de cosas que no deberían ser posibles. Esto no son rumores ni filtraciones, son encuentros documentados que el Pentágono aún no puede explicar. Y la parte más inquietante, estas son las cosas que quieren que veas. Número 50. En septiembre de 2023, el FBI estaba tratando de entender lo que un operador de dron en un sitio estadounidense acababa de ver. En un video desclasificado, el hombre explica que él y sus colegas habían presenciado una luz brillante sobre el horizonte. Rodeado por un resplandor deslumbrante, el objeto era, cito, gris metálico, lineal, de aproximadamente 1 a 2 helicópteros Black Hawk de largo, y definitivamente más grande que un dron. Parecía un vehículo de algún tipo, pero no tenía escape ni alas. Flotaba a unos 5.000 pies y se movía de este a oeste. Y luego, en 5 a 10 segundos, desapareció. Eso asustó mucho al hombre, pero esa noche una tormenta azotó el pueblo. Seguía nervioso mientras estaba sentado en su habitación de hotel cuando, de repente, su televisor se apagó. Le dijo al FBI que durante las siguientes 2 noches apenas pudo dormir, y cuando lo hacía, su mente era atormentada por sueños extraños. ¿Había hecho contacto? Para entenderlo mejor, regresemos al momento en que todo este tema de los ovnis en Estados Unidos comenzó a despegar. Número 49. Al final de la Segunda Guerra Mundial, la inteligencia estadounidense y británica intentaba averiguar si los científicos nazis habían construido superarmas. De hecho, tenían los cohetes B-1 y B-2, pero documentos desclasificados nos muestran que algo fue visto en los cielos de Europa y no era un cohete. El 4 de noviembre de 1948, un documento ultrasecreto de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Europa decía: desde hace algún tiempo, nos han preocupado los informes recurrentes sobre platillos voladores. Una de estas máquinas fue observada, cito, flotando sobre la base aérea de Neubiberg durante unos 30 minutos. Las autoridades estadounidenses estaban desconcertadas, escribiendo que, fuera lo que fuera estos vehículos, podrían, cito, estar más allá del alcance de nuestra comprensión actual. Número 48. En un informe secreto, una de estas máquinas fue descrita como de maniobrabilidad extrema y aparente capacidad de casi flotar, con un diseño que se aproxima al de un disco ovalado con forma de cúpula en la superficie, la capacidad de desaparecer rápidamente a alta velocidad o desintegrarse por completo, la capacidad de agruparse o hacerlo muy rápido en una formación cerrada. Nada construido por el hombre podía hacer eso. Entonces, ¿qué habían visto? Número 47. Uno de los hombres encargados de entender estas máquinas parecidas a alienígenas era el director del FBI, J. Edgar Hoover. Los archivos desclasificados muestran que él no era un creyente, pero más o menos cada semana otro documento sobre ovnis llegaba a su escritorio. Uno de ellos muestra que el 9 de octubre de 1967, una mujer se presentó en la oficina del FBI en Dallas. Ella afirmó que en julio de ese año había sido secuestrada por extraterrestres. Cito: un ser de otro planeta que había asumido forma terrenal la llevó al cielo a bordo de una nave espacial y le dio información importante. Ella afirmó que los extraterrestres le habían dicho que el 22 de mayo de 1962 las fuerzas estadounidenses habían disparado un misil contra un ovni sobre África, pero la nave se había protegido usando un campo de fuerza. También alegó que las fuerzas estadounidenses habían rastreado otro ovni sobre la Antártida el 20 de agosto de 1967. La mujer insistió en que si los investigadores podían verificar esos incidentes, eso probaría que su historia era genuina, pero se negó a dar su nombre, porque, advirtió, los denunciantes de ovnis tenían la costumbre de desaparecer o de tener finales desafortunados. Por extraño que parezca, afirmaciones similares seguían llegando a las oficinas del FBI. El 14 de mayo de 1969, un hombre llamado Larry Stevens escribió a la oficina. Pidió a los agentes que investigaran rumores sobre hombres misteriosos vestidos de negro y conduciendo autos negros que supuestamente intimidaban a testigos de ovnis, a veces haciéndose pasar por agentes del FBI. Es fácil descartar a todos en estos archivos como locos o simplemente buscando atención, pero muchos de los informes provenían de fuentes muy creíbles. Número 46. 3 militares del Escuadrón 147 de Vías Aéreas y Comunicaciones Aéreas estacionados en Guam informaron que a las 10:40 AM, el 14 de agosto de 1946, vieron 2 objetos en forma de media luna cruzando rápidamente por encima de ellos. Estimaron que viajaban al doble de la velocidad del avión de combate más rápido de Estados Unidos. Volando aproximadamente a 1.200 pies, los objetos de repente realizaron maniobras bruscas en zigzag antes de desaparecer de la vista. Suena extraño, viniendo de personal militar, pero reportes como este continuaron hasta bien entrado el siglo XXI. Número 45. En solo 2 días de mayo de 2023, 7 personas diferentes que trabajaban para el gobierno federal reportaron haber visto algo inexplicable en el cielo del oeste de Estados Unidos.
Evento 1. 3 equipos diferentes de agentes especiales federales reportaron haber visto 2 o 3 esferas rojas brillantes suspendidas en el cielo nocturno. Según sus relatos, los objetos más grandes parecían liberar esferas más pequeñas, casi como si una nave madre desplegara vehículos más pequeños. Las luces más pequeñas descendieron rápidamente antes de que todas desaparecieran de repente. Evento 2. Varios agentes describieron haber presenciado una sola esfera roja suspendida sobre una cima rocosa, aparentemente conectada a ella, por lo que parecía ser un uso de luz brillante. El objeto flotaba en completo silencio. Un testigo lo comparó con el ojo de Sauron de El Señor de los Anillos. Después de permanecer inmóvil durante aproximadamente 1 minuto, desapareció. Evento 3. 2 agentes informaron haber visto lo que al principio parecía ser un auto moviéndose por una zona restringida durante la noche, pero algo no estaba bien. El vehículo, que mostraba una luz roja y una luz blanca, parecía flotar a aproximadamente 1 metro del suelo. Cuando los agentes se acercaron, el objeto se deslizó de lado por el desierto sin ninguna resistencia, según un testigo. Hasta el día de hoy, ni el testigo ni las autoridades estadounidenses han ofrecido una explicación definitiva de lo que vieron. Mantengamos el siguiente simple. Simple, pero una locura. Número 44. Un retrato hablado, ahora desclasificado, revela lo que los testigos le dijeron al FBI que vieron en el cielo. Excepto que esto no ocurrió durante la histeria ovni de los años 40 o 50, esto sucedió en 2023. Los testigos describieron un elipsoide metálico de color bronce que salió de una luz cegadora antes de desaparecer sin dejar rastro. Y esto es solo el comienzo. Número 43. El 24 de abril de 1964, el oficial de policía Lonnie Zamora estaba persiguiendo un auto a exceso de velocidad en Socorro, Nuevo México, cuando a lo lejos vio una llama y escuchó un extraño rugido. Pensó que podría ser una explosión en un edificio, pero mientras más se acercaba, notó que estaba volando. No había humo. El rugido cambió de frecuencia. Se acercó más y notó lo que parecía ser un objeto brillante con 2 patas fijas en el suelo. Mientras tanto, 2 personas con overoles blancos merodeaban cerca. ¿Fue algún tipo de accidente? Se acercó más para poder ayudar, pero hubo otro rugido y de repente el objeto empezó a moverse verticalmente hacia arriba con fuego saliendo por debajo. Este avistamiento se conoció como el incidente de Lonnie Zamora. Nunca se ha establecido qué fue lo que vio ese día, pero sonaba muy parecido a lo que un alto funcionario de inteligencia de Estados Unidos presenció en algún momento de 2025. Número 42. Este archivo desclasificado está muy censurado. Ni siquiera se da una ubicación, pero fue alrededor de las 5 p.m. En un sitio de pruebas de alta seguridad en Estados Unidos, un funcionario vio un orbe en el cielo y escuchó un golpe, como si hubiera caído al suelo. Posteriormente, sacó un helicóptero para ir a buscar. El hombre afirmó que él y otro funcionario vieron un objeto súper caliente flotando en el cielo, cerca de donde había aterrizado el primer objeto. Se dirigió hacia el este y luego hacia el sur, y parecía que se dividía en 2 partes separadas, ambas moviéndose a gran velocidad. Entonces se hizo claro, 2 grandes esferas flotando una al lado de la otra que parecían brillar. Eran ovaladas, naranjas, con un centro blanco o amarillo y emitían luz. De repente, apareció otra y luego otra hasta que hubo 5 en total, todas flotando por un rato y luego desaparecieron. Los hombres las vieron de nuevo más tarde cerca de una montaña moviéndose en línea horizontal. Desaparecieron, pero 3 de ellas aparecieron de la nada en formación triangular. No es seguro qué fue lo que vieron. Entonces, ¿estamos siendo observados? Número 41. Si es así, entonces eso podría explicar lo que los astronautas de la NASA vieron en diciembre de 1972 durante la misión Apolo 17. La agencia tomó una fotografía de lo que parecían ser 3 puntos en el espacio vistos desde la Luna, cada uno formando un triángulo. Hasta el día de hoy, no hay consenso sobre qué son. Número 40. En 2025, el FBI presentó oficialmente una foto a la Oficina de Resolución de Anomalías de todos los dominios del Pentágono, o AARO, como un fenómeno anómalo no identificado. A primera vista, la foto parece completamente vacía, solo otra toma borrosa del cielo, pero si miras más de cerca, hay un pequeño punto negro. No parece nada especial, pero tampoco se puede explicar. Al igual que la figura que apareció en otra imagen, esta tenía la forma de un helicóptero, pero ciertamente no había un helicóptero en el cielo cuando se vio y se grabó la imagen. Y a veces esos objetos se acercan más de lo deseable. Número 39. Władysław Krasuski era un prisionero de guerra polaco en 1944 cuando conducía un tractor cerca del campo alemán donde trabajaba como obrero. Mientras se acercaba a una zona pantanosa, el motor se apagó de repente y escuchó un zumbido agudo a lo lejos. Un guardia de las SS pronto apareció en la escena y ayudó a encender el tractor. Los obreros no pensaron mucho en eso hasta 3 horas después. El equipo de trabajo miró hacia arriba y vio que algún tipo de vehículo se elevaba verticalmente hacia el cielo.
Se mantuvo flotando lentamente hacia un lado y luego desapareció detrás de unos árboles. Era circular y tenía entre 225 y 300 pies de diámetro, de color gris oscuro, con dos secciones principales. Una de las partes giraba a gran velocidad, creando lo que los documentos llamaron una mancha borrosa continua. Krasuski contó esta historia cuando aterrizó en Estados Unidos después de la guerra. Juró que él y unos 18 tripulantes más polacos, franceses y rusos, todos habían visto lo mismo. La información se mantuvo en secreto durante muchos años. Mientras las autoridades estadounidenses les decían a las personas que no existían cosas como los ovnis, en realidad estaban investigando activamente historias como la que contó Krasuski. Pero a veces los platillos no eran solo engaños. Número 38. Los documentos desclasificados contienen cartas enviadas entre varios departamentos. Describen de todo, desde fenómenos inexplicables hasta niños haciendo bromas en lo que rápidamente se estaba convirtiendo en una nación obsesionada con los ovnis. Una de estas cartas está fechada el 11 de julio de 1947 y revela que la señora Easterbrook aparentemente encontró un platillo volador en el patio trasero de su casa en Twin Falls, Idaho. Ella se escuchó un choque y salió a investigar. Encontró dos discos con una cúpula de plástico adherida. Los medios estadounidenses informaron que los platillos voladores habían invadido Twin Falls. El agente especial del FBI a cargo, Guy Bannister, se hizo cargo del caso. A pesar de que la prensa decía que el gobierno de Estados Unidos estaba involucrado en un encubrimiento, el FBI afirmó que el platillo volador en realidad era un artefacto hecho por niños locales. Tal vez lo era, pero eso no significa que la agencia no estuviera tomando en serio otros avistamientos. Número 37. Para el año 2024, los avistamientos de UAP ya no llegaban al escritorio del FBI y eran muy raros. Rara vez, si es que alguna vez, llegaban a los periódicos. Como el avistamiento en octubre, cuando un soldado sin nombre en Siria reportó haber observado una bola de luz blanca deforme y desigual, describió ver múltiples destellos o luz que emanaban de un origen desconocido. Ese fue solo otro informe que fue a parar a la canasta de cosas que no podían explicarse. El número 36. El 23 de septiembre de 1947, el general Nathan Twining, un oficial muy respetado que más tarde se convertiría en jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, escribió un memorando clasificado titulado Discos Voladores. Twining no estaba bromeando cuando escribió: "El fenómeno reportado es algo real y no visionario o ficticio". Describió los objetos reportados como que mostraban tasas extremas de ascenso, maniobrabilidad, especialmente en el alabeo, y acciones que deben considerarse evasivas. Admitió que no estaba claro si la nave era pilotada manualmente, controlada a distancia u operada automáticamente, pero de algo estaba seguro. Fuera lo que fuera que la gente estaba viendo, era real. Y los testigos no eran personas que buscaban atención y obsesionados con los platillos voladores. Muchos eran personal militar capacitado, pilotos y observadores acostumbrados a identificar aeronaves. Eso no significaba que Twining creyera que los objetos venían del espacio exterior. Su principal preocupación era igual de aterradora: que una potencia extranjera pudiera haber desarrollado una forma revolucionaria de propulsión sin que se supiera en el país. Luego, alguien murió mientras intentaba perseguir uno. Número 35. El 7 de enero de 1948, Thomas Mantell, un piloto de 25 años de la Guardia Nacional de Kentucky, murió mientras perseguía lo que le habían dicho que era un ovni potencialmente peligroso. Más temprano ese día, ciudadanos comunes alrededor de Maysville, Kentucky, a aproximadamente 80 millas de la base aérea Goodman, comenzaron a llamar a la policía local para reportar algo extraño moviéndose por el cielo. Luego, llegaron más llamadas. La gente describía un objeto como nada que hubieran visto antes. Esto no era una broma. La situación se intensificó cuando el personal de la Fuerza Aérea, incluyendo a un comandante de base y a un coronel, también reportaron haber visto el objeto. El coronel lo describió como muy blanco, diciendo que parecía un paraguas con lo que parecían ser bandas rojas alrededor de la parte inferior. Varios testigos lo observaron durante al menos una hora. En ese momento, ya había 4 F-51 Mustang en el aire, incluyendo la aeronave de Mantell. Un avión aterrizó para repostar combustible, mientras que a los otros se les ordenó interceptar el objeto. Mantell pronto informó por radio: "Está arriba y delante de mí, y parece moverse a la mitad de mi velocidad, o aproximadamente a 180 millas por hora". Él describió el objeto como metálico y de un tamaño tremendo. Al principio, 2 pilotos continuaron la persecución, pero uno eventualmente regresó. Mantell siguió ascendiendo. Luego se perdió el contacto por radio. Momentos después, su avión se estrelló y quedó hecho una masa en llamas. Al día siguiente, los periódicos publicaron titulares como F-51 y el capitán Mantell destruidos persiguiendo un platillo volador. Las autoridades estadounidenses afirmaron después que Mantell en realidad había estado persiguiendo un globo Skyhook clasificado.
un dispositivo de investigación de gran altitud ultrasecreto que no podía ser discutido públicamente en ese momento. Hasta el día de hoy, todavía hay algunas dudas sobre lo que realmente vio. Al igual que en el siguiente caso, el ejército estadounidense aún no siempre puede explicar lo que su personal ve en el cielo. Número 34. En enero de 2024, en algún lugar sobre el mar Mediterráneo, cerca de Grecia, un operador informó haber visto algo con forma de diamante viajando a aproximadamente 434 nudos. Lo describió como si tuviera una sonda no maniobrable en la parte inferior y que solo era visible cuando se observaba a través de un sensor infrarrojo de onda corta a bordo. Estaba ahí, y 2 minutos después, desapareció. El personal militar de Estados Unidos a menudo informa haber visto estos objetos moviéndose de una manera que es científicamente imposible, como lo que un operador vio sobre el mar Arábigo en octubre de 2020. Número 33. El archivo desclasificado indica que un hombre notó un objeto redondo y frío a través de un sensor infrarrojo, viajando a 319 grados al noroeste, a aproximadamente 20 millas por hora. La parte que era imposible era que podía hacer, cito, cambios de dirección abruptos que las aeronaves simplemente no son capaces de hacer. Al igual que los siguientes casos, estos se mantuvieron en secreto para el público. Número 32. Durante años, las autoridades estadounidenses minimizaron públicamente los ovnis, insistiendo en que no representaban una amenaza importante, mientras los investigaban en secreto a través de una serie de programas confidenciales. Proyecto Sign, Proyecto Grudge y más tarde, Proyecto Blue Book. Un caso que terminó en esos archivos involucró a un DC-6 de American Airlines, que despegó del Aeropuerto Nacional de Washington en 1950. Poco después del despegue, la tripulación se encontró con lo que el piloto describió como un objeto brillante y resplandeciente que se dirigía directamente hacia la aeronave. Mientras miraba hacia mi izquierda, informó el piloto más tarde, el objeto pareció detenerse. Lo describió como perfectamente aerodinámico y sin alas ni sección de cola. Luego, el objeto maniobró alrededor de la aeronave, se movió hacia el lado derecho del avión y lo acompañó brevemente antes de acelerar repentinamente y alejarse en la distancia. Lo observamos durante varios segundos más hasta que desapareció hacia el este, fuera de la vista, dijo el capitán. Nunca he visto algo así antes ni después. Aún más preocupantes eran los reportes de objetos similares que a veces aparecían cerca de algunas de las instalaciones nucleares más sensibles de Estados Unidos. Número 31. En 1952, el FBI recibió un mensaje clasificado. Varios empleados de la Comisión de Energía Atómica de Estados Unidos en la planta de Savannah River, en Carolina del Sur, habían visto 4 objetos voladores en forma de disco acercarse a la planta y luego desaparecer. Aparecieron de nuevo y volvieron a desaparecer, descritos como de color dorado y moviéndose a gran velocidad. Eran completamente silenciosos, y ese se convirtió en solo otro informe que quedó olvidado. Número 30. Como el que hizo el señor John P. Legge en Cotroy, Terranova, en julio de 1947. Legge le dijo a las autoridades que estaba parado afuera de su tienda cuando algo iluminó el cielo. No era una estrella fugaz ni un avión, nunca había visto algo así. Durante unos 15 segundos vio esa cosa volar por el cielo nocturno, un objeto en forma de disco, seguido de un resplandor en forma de cono. Y eso fue todo. El informe se archivó como confidencial y se mantuvo oculto durante muchas décadas, igual que este siguiente informe desclasificado, que es aún más alucinante. Número 29. Cuando la señora Lenore Corey escribió al director de inteligencia militar en agosto de 1947, dejó en claro que no quería ser descartada como una víctima de la psicología de masas o como una loca. Ella era una persona instruida, no le interesaban las historias tontas de platillos voladores, pero lo que afirmó haber visto desde la ventana de un autobús en Los Ángeles no podía explicarse fácilmente. Un objeto en forma de platillo volando por el cielo, con varios más siguiéndolo en fila. Hermosos rayos de luz parecían emanar de los objetos. Corey razonó que el ejército de Estados Unidos no estaría disparando rayos misteriosos sobre la gente de Los Ángeles. Entonces, ¿qué fue exactamente lo que presenció? Número 28. En 1952 informes de la CIA afirmaron que se habían visto platillos voladores zigzagueando sobre las regiones mineras en el Congo belga. Según los archivos, un piloto militar belga persiguió uno de los objetos en un jet y logró acercarse a aproximadamente 120 metros de él. Él describió la nave como plateada, con una parte inferior giratoria, capaz de alcanzar velocidades superiores a Mach 1. Cuando aceleraba, dijo que aparecían llamas detrás de ella. La CIA prestó mucha atención. En ese momento, la agencia tenía un interés estratégico importante en el Congo y sus recursos naturales. Durante un tiempo, partes del Reino Unido se convirtieron en un foco de avistamientos de ovnis. Número 27. Los recortes de noticias del FBI encontrados en los archivos incluyen un informe de los medios británicos del 3 de diciembre de 1950.
Multitudes de fútbol ven platillo volador. El informe decía que un partido de fútbol tuvo que ser detenido cuando cientos de aficionados miraron hacia arriba y vieron un extraño fenómeno blanco cruzar rápidamente el cielo. Cerca de ahí, un partido de rugby también se detuvo cuando los jugadores miraron hacia arriba y vieron lo que parecía una nave espacial alienígena. Las autoridades estadounidenses obviamente estaban siguiendo de cerca lo que ocurría al otro lado del charco. Pero desafortunadamente, la mayoría de los recortes de noticias en los archivos no vienen con una explicación de lo que las agencias estadounidenses pensaban sobre los extraños sucesos. Número 26. En octubre de 2001, los rusos enviaron un mensaje al Departamento de Estado de Estados Unidos negando que hubieran volado aviones misteriosos sobre el espacio aéreo de Georgia y comenzado a bombardear. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Georgia se quejó, y los rusos respondieron que lo que se había visto no podía ser ruso, así que debía ser un ovni. Los cables confidenciales abordaron esto diciendo que los rusos tienden a hacer mentiras extrañas y atrevidas. Parece que los ovnis a veces pueden funcionar como excusas, pero tal vez los rusos tenían razón. Ahora, una película de terror espacial de la vida real. Número 25. Pasaron cosas muy extrañas en la misión Apolo 17. El piloto del módulo de comando, Ronald Evans, dijo en un informe que había visto partículas o fragmentos muy brillantes flotando y girando cerca de la nave espacial mientras maniobraba. El piloto del módulo lunar, Harrison Jack Schmitt, lo respaldó, describiendo lo que vio como si fuera el 4 de julio. Otro astronauta, el comandante de la misión, Eugene A. Cernan, tuvo una experiencia diferente. No había podido dormir, diciendo que después de ver destellos brillantes, vio una luz imponente e intensa parpadeando con la intensidad de los faros de un tren. Él creía que realmente vio esas cosas. No eran solo fenómenos ópticos. Y aquí en la Tierra, las cosas también se estaban poniendo extrañas. Número 24. La reciente publicación de archivos muestra lo dedicado que estaba el FBI a recopilar artículos de periódicos relacionados con ovnis. Uno de ellos, fechado el 14 de octubre de 1957, presentaba al capitán W. J. Hall, un piloto de Western Airlines que alguna vez había declarado públicamente que los ovnis eran un montón de tonterías. Pero cambió de opinión cuando vio uno por sí mismo en Mobile, Alabama. Él estaba pilotando una avioneta cuando vio lo que describió como un meteoro brillante cruzando el cielo, excepto que este meteoro simplemente se detuvo y dio la vuelta, algo que es físicamente imposible. Luego realizó una serie de giros violentos, hipnotizándolo y asustándolo, y basta decir que este antiguo escéptico acérrimo de los ovnis ya no volvió a ser el mismo. Él no fue el único. Número 23. Ese mismo año, el almirante retirado de la Marina, Delmer S. Farney, el hombre que alguna vez supervisó el programa de misiles guiados de Estados Unidos, hizo una confesión escalofriante. Dijo que había visto evidencia de objetos en el cielo, que se movían demasiado rápido y de formas demasiado inteligentes e imposibles para pertenecer a Estados Unidos, a Rusia o a cualquier otro país. Él nunca afirmó haber visto un platillo volador personalmente, pero dejó algo claro. Había algo inexplicable allá afuera. Estas eran personas serias, no chiflados. Y luego los platillos se convirtieron en cigarros. Número 22. En 1954 testigos juraron haber visto un objeto con forma de cigarro volando sobre Sétif, Argelia, un objeto que, según archivos de la CIA, dejó una estela azul brillante detrás de él. Ese mismo año, los estibadores en Kuala Lumpur reportaron haber visto otra nave con forma de cigarro cruzando el cielo, también dejando una estela a su paso. Luego, durante los siguientes 5 días, documentos desclasificados registraron 3 avistamientos más en Kuala Lumpur de lo que los testigos describieron como una máquina voladora cilíndrica. ¿Qué era exactamente el objeto con forma de cigarro? Personas en diferentes continentes seguían reportándolo. Un grupo de excursionistas cerca de Saint-Mézard, Francia, describió haber visto lo mismo. Un cigarro volador gigante moviéndose silenciosamente a unos 600 metros sobre sus cabezas. ¿Eran reales los cigarros voladores? Número 21. A lo largo de los años, Estados Unidos tomó esos reportes en serio. Los expertos decían a menudo que muchos de los eventos podían explicarse por fenómenos naturales, pero alrededor del 20% eran demasiado extraños para tener una explicación racional. En cuanto a la explicación racional, un hombre que aparece frecuentemente en archivos desclasificados dijo que sabía exactamente qué eran estas máquinas. Número 20. George Klein había sido un científico de alto nivel en la guerra para el Ministerio de Producción Bélica nazi. También fue uno de los hombres que dijo que los platillos voladores nazis eran reales. Así que cuando el FBI estaba recopilando recortes de periódicos, había uno en el que Klein afirmaba que todos estos ovnis en realidad eran solo Estados Unidos y Rusia, creando superarmas después de robar científicos nazis al final de la guerra. El problema con esta teoría es que nunca se descubrió ninguna de esas supuestas armas maravillosas nazis. Aún así, Klein insistía en que él personalmente había trabajado en un prototipo nazi de platillo volador,
uno que, según él, podía ascender a 40.000 pies en solo 3 minutos. En ese momento, ninguna aeronave conocida públicamente en la Tierra podía hacer algo parecido a eso. Tal vez Klein estaba mintiendo, tal vez estaba exagerando, o tal vez las superpotencias del mundo realmente estaban desarrollando tecnologías mucho más avanzadas de lo que se le había dicho al público que existía. Número 19. En 1954, el mayor James Ciccarelli informó haber visto un ovni en la base de la Fuerza Aérea Brooklyn, en Alabama. Lo describió como un avión que nunca había visto antes, con alas cortas y rechonchas. Él y otros en la base lo vieron en el radar, diciendo que se movía de manera elegante y silenciosa, y luego simplemente desapareció. Y hubo más avistamientos de algo similar en Europa. Número 18. En Suecia, Bengt Nordenskiöld, el comandante en jefe de la Fuerza Aérea Sueca, dijo que su personal había presenciado algo imposible sobre la costa del Báltico. Los testigos describieron un objeto metálico en forma de disco moviéndose de maneras en que ninguna aeronave convencional debería haber podido hacerlo. Según los informes, voló más rápido que la velocidad del sonido a una altitud de aproximadamente 5.000 pies. Lo que hizo que el avistamiento fuera aún más inquietante fue el lugar donde ocurrió, cerca de una antigua instalación de investigación nazi que desde entonces había quedado bajo control soviético. Pero un hombre tenía una explicación diferente. Número 17. El mayor Donald Keyhoe, un exaviador naval del Cuerpo de Marines, tenía una teoría muy diferente a la de Klein. En declaraciones que luego aparecieron en archivos clasificados, Keyhoe argumentó que los platillos voladores no eran armas súper secretas en absoluto. Eran naves interplanetarias operadas por una civilización alienígena. Keyhoe, un hombre que debería haber entendido el funcionamiento interno de la Fuerza Aérea mejor que la mayoría de los civiles, afirmó que el gobierno de Estados Unidos ya lo sabía. Estaba ocultando deliberadamente la verdad para evitar el pánico público. La Fuerza Aérea respondió con fuerza. Los funcionarios insistieron en que continuarían investigando los reportes de ovnis, pero se negaron a reconocer públicamente que los platillos voladores fueran reales o de origen extraterrestre. Entonces, ¿qué creían realmente los expertos a puerta cerrada? Número 16. El 5 de mayo de 1955, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos publicó el informe especial número 14, titulado Análisis de reportes de objetos aéreos no identificados. El estudio examinó aproximadamente 4.000 avistamientos de ovnis, reportados principalmente por ciudadanos comunes, pero también por personal militar, oficiales de policía, pilotos y otros funcionarios. El informe concluyó que muchos de los eventos aparentemente sin explicación carecían de mediciones confiables o de suficiente evidencia física para llegar a conclusiones firmes. Fue uno de los estudios oficiales de ovnis más grandes jamás realizados. Su conclusión general fue que era altamente improbable que los objetos aéreos no identificados fueran de origen extraterrestre. Pero el informe también admitió que varios avistamientos aún no podían ser explicados, y no todos los involucrados estuvieron de acuerdo con las conclusiones. Número 15. El director del proyecto Libro Azul, Edward James Ruppelt, el hombre al que normalmente se le atribuye haber reemplazado el término platillo volador por ovni, calificó el comunicado de prensa militar sobre el informe como inútil. Se tomó la molestia de escribir un libro al respecto, diciendo que tenemos que vivir con los ovnis. No creía que todos pudieran ser explicados, pero hasta ahora las investigaciones habían sido débiles. Esto fue un escrito importante. Cambiar de platillo volador a ovni estaba más en línea con el razonamiento científico. Pero los humanos estábamos de vuelta al punto de partida. No sabíamos nada. Bueno, tal vez. Número 14. En 1960, Roscoe H. Hillenkoetter, exdirector de la CIA y posteriormente miembro de la Junta del Comité Nacional de Investigaciones sobre Fenómenos Aéreos, soltó una bomba en un artículo publicado en el New York Times. Este hombre fue una figura importante en la inteligencia estadounidense, y ahora decía que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos estaba silenciando a su propio personal sobre los ovnis para ocultar la verdad. En sus propias palabras dijo: detrás de escena, oficiales de alto rango de la Fuerza Aérea están seriamente preocupados por los ovnis, pero a través del secreto oficial y el ridículo, muchos ciudadanos son llevados a creer que los objetos voladores no identificados son una tontería. Se equivocó en algunas cosas. No todo el personal fue silenciado. Número 13. El mecánico de pruebas del B-29, Roberto B. Gardner, dijo que había visto 2 objetos plateados y verdes volando sobre el aeropuerto de San Francisco a velocidades increíbles. Explicó que parecían un cono cortado en ambos extremos, volando a unos 12.000 pies a una asombrosa velocidad de 1.800 millas por hora. El año era 1953 y en ese momento, la máquina voladora más rápida era el Bell X-1, que podía alcanzar unas 1.600 millas por hora. ¿Alguno de estos incidentes produjo fotografías creíbles? Número 12. Uno de los eventos que ha desconcertado a los expertos es la fotografía que una pareja en una granja en McMinnville, Oregón, tomó en 1950. Paul y Evelyn Trent
afirmaron que habían visto un objeto con forma de platillo de aproximadamente 300 pies de ancho flotando sobre su propiedad, con lo que describieron como una parte inferior plana. La CIA examinó discretamente las fotografías, mientras que la revista Life las publicó después para que el mundo las viera. Con el paso de los años, tanto las impresiones originales como sus negativos fueron sometidos a análisis profesionales. En 1967, el astrónomo William Hartmann, de la Universidad de Colorado, un científico encargado específicamente de examinar y desacreditar críticamente los reportes de ovnis, llegó a una conclusión sorprendente. Este es uno de los pocos reportes de ovnis en los que todos los factores investigados, geométricos, psicológicos y físicos, parecían ser consistentes con la afirmación de que un objeto volador extraordinario, plateado, metálico, en forma de disco, de decenas de metros de diámetro y evidentemente artificial, fue visto por 2 testigos. Los Trent nunca cambiaron su historia. Décadas después, cuando fueron entrevistados como una pareja de ancianos en 1997, todavía insistían en que la fotografía mostraba exactamente lo que habían visto ese día. Dijeron que originalmente habían dudado en hacer públicas las imágenes porque temían que el objeto pudiera haber sido parte de un proyecto militar secreto. Y había otra imagen que se volvería legendaria, la número 11. Uno de los documentos del FBI, fechado el 8 de junio de 1967, nos muestra que un hombre llamado Paul Piarel proporcionó a la agencia información que posiblemente probaba que los nazis construyeron un ovni. Piarel afirmó que lo vio flotar sobre la Selva Negra en 1944. El documento ahora desclasificado dice: durante este periodo, él observó la aeronave descrita anteriormente. Tenía forma de disco, era controlada a distancia y estaba equipada con varios motores a reacción en la parte exterior de la estructura. La máquina tenía una sección exterior que giraba alrededor de una cúpula central, mientras que el resto permanecía inmóvil. Es interesante que los ovnis que la gente suele ver se veían exactamente como los de las películas de ciencia ficción, pero Piarel tomó una foto. Todo lo que queda de eso es una copia Xerox de un negativo, así que no es muy clara. Los eventos más difíciles de explicar son aquellos en los que varias personas vieron lo mismo. Número 10. El 10 de febrero de 1951, justo antes de la 1 de la madrugada, un avión de transporte Douglas RR-5D de la Marina de los Estados Unidos, que transportaba a 31 personas, cruzaba los cielos sobre Keflavik cuando la tripulación vio algo imposible. A unos 1500 pies sobre el océano, un extraño objeto brillante apareció debajo de ellos. Era silencioso, brillante y se movía de formas que no podían explicar. Según los informes, todos a bordo lo vieron. Un objeto en forma de disco con un resplandor naranja rojizo alrededor de su perímetro. A medida que el objeto se acercaba, los pilotos dijeron que sus instrumentos comenzaron a fallar. El indicador de rumbo dejó de funcionar, al igual que la brújula magnética y 2 radiogoniómetros. Luego, cuando la aeronave se alejó del objeto, los instrumentos de repente volvieron a la normalidad. El incidente permaneció clasificado durante años, pero los documentos que sobrevivieron sugieren que la inteligencia naval se tomó el encuentro en serio. Aproximadamente 9 meses después, según se informa, los investigadores visitaron al piloto y le mostraron lo que equivalía a una rueda de reconocimiento policial de fotografías de ovnis, preguntándole si alguna coincidía con lo que había visto esa noche sobre el Atlántico. No se trataba de alguien buscando publicidad, ni de un excéntrico persiguiendo la fama. Era un piloto militar de confianza, cuyo relato fue considerado creíble por quienes investigaban el caso. Igual que este siguiente hombre. Número 9. De nuevo, en 1951. El Gordon Cooper estaba volando su F-86 Thunderjet en Alemania cuando vio un grupo de objetos moviéndose de formas que no eran posibles con la ingeniería humana. Más tarde trabajaría para la NASA en el proyecto Mercury, el primer programa espacial de Estados Unidos. Era inteligente y confiable, así que cuando les dijo a sus superiores que había visto un platillo plateado metálico en el cielo, la gente le creyó. Después de retirarse de la NASA con el rango de coronel y 222 horas en el espacio, escribió un libro afirmando que el gobierno estaba suprimiendo activamente información sobre los ovnis. Describió con detalle un incidente aparte en 1957, donde su equipo había capturado imágenes de un platillo aterrizado en una base aérea de California. Cuando entregó la película a Washington, todo quedó en silencio. Lo excluyeron de su propia historia. Hasta su último suspiro, estaba seguro de que el gobierno estaba involucrado en un encubrimiento de ovnis. Algunas historias simplemente eran demasiado locas para explicarlas racionalmente. Número 8. A lo largo de los años ha habido afirmaciones de que la CIA usó los ovnis como una forma de distracción. Puede que haya algo de verdad en esa idea,
Pero los documentos desclasificados nos muestran un panorama más complicado. Algunas personas dentro de la CIA estaban, en teoría, profundamente preocupadas por lo que consideraban la creciente credulidad del público y cómo potencias hostiles podrían aprovecharse de ello. Algunos archivos, incluso, discutían el peligro de una histeria masiva provocada por los soviéticos o una guerra psicológica basada en el pánico por los ovnis. Un documento afirmaba que la agencia necesitaba reducir la credulidad actual del público y, en consecuencia, su susceptibilidad a la propaganda. Esa preocupación contribuyó a la creación del Panel Robertson en 1953, respaldado por la CIA y presidido por Howard P. Robertson, uno de los físicos más respetados del mundo. Su misión era sencilla: investigar el fenómeno de los platillos voladores y desacreditarlo de una vez por todas. Y cuando el panel finalmente comenzó a trabajar, esto fue lo que sucedió. Número 7. El mismo año en que se convocó al panel, un mayor estacionado en la base aérea George en California informó haber visto 5 enormes objetos en forma de disco volando en formación sobre la base. Y él estuvo lejos de ser el único testigo. Durante las siguientes 12 semanas, se reportaron 9 avistamientos más de objetos similares en la misma instalación. Luego, el mismo día en que el mayor presenció los discos, personal militar en la base aérea Davis-Monthan, en Arizona, informó haber visto algo igual de extraño: 12 objetos no identificados volando en formación a velocidades estimadas de entre 1.500 y 2.000 millas por hora. Era el tipo de desempeño que estaba más allá de cualquier cosa que se supiera públicamente que existía en la década de 1950, el legendario Lockheed SR-71. Blackbird no saldría del mundo secreto del Área 51 hasta mediados de la década de 1960. Y estos avistamientos de vehículos súper rápidos no solo se limitaban a Estados Unidos. En septiembre de 1953, buques de guerra de la OTAN, que participaban en la Operación Mainbrace, cruzaban el Atlántico Norte. Durante la misión, un comandante naval danés y su tripulación reportaron un objeto triangular brillante que cruzaba el cielo a aproximadamente 900 millas por hora. También brillaba con una extraña luz azul. En las semanas siguientes, surgieron más avistamientos por parte del personal involucrado en el ejercicio. Ninguno de ellos fue explicado. Luego, justo después, ocurrió un incidente en Yorkshire, en el norte de Inglaterra. Personal de la RAF reportó que un objeto no identificado parecía seguir a uno de sus cazas, a reacción Meteor, durante el vuelo. Un aviador más tarde describió el objeto como un disco plateado. Dijo que detuvo su descenso y se quedó suspendido en el aire, girando como si estuviera sobre su propio eje. Luego, aceleró a una velocidad increíble hacia el oeste. Pero, ¿qué pasó cuando los investigadores creyeron que no solo habían encontrado un avistamiento, sino evidencia física real? Número 5. Arthur Stancil, un técnico vinculado al sitio de pruebas de Nevada, más tarde se convertiría en parte de la leyenda OVNI. En una declaración jurada, afirmó que el 21 de mayo de 1953 ayudó a recuperar parte de un OVNI estrellado cerca de Kingman, Arizona. Según su relato, el objeto estaba, cito, construido de un metal desconocido que se parecía al aluminio cepillado. Dijo que él y varios otros hombres lo desenterraron de la arena, donde se había incrustado parcialmente después del impacto. La nave, afirmó, tenía forma ovalada de aproximadamente 30 pies de diámetro, con 2 asientos giratorios y una cabina llena de instrumentos extraños. Más tarde lo describió como algo que mucha gente había visto en todo el mundo: un cigarro en forma de lágrima, un cigarro aerodinámico. Luego vino el detalle que algún día haría que los estadounidenses sintieran que no estaban solos. Una tienda de campaña instalada cerca del objeto resguardaba los restos del único ocupante, afirmó. Ocupante, como en extraterrestre. Entonces, ¿qué fue exactamente lo que Stancil afirmó haber visto? En sus propias palabras, el ser medía alrededor de 1,20 m y tenía la piel de color marrón oscuro. Tenía 2 párpados, 2 orificios nasales, 2 orejas y una boca pequeña. Dijo que llevaba un traje metálico plateado junto con un casquete hecha del mismo material. Según Stancil, no estaba solo. Otros técnicos presentes ese día supuestamente vieron lo mismo. Y ahora viene la parte más extraña. Número 4. En documentos gubernamentales clasificados, los funcionarios de inteligencia supuestamente se referían a Arthur Stancil usando el nombre de Fritz Werner. Esos archivos describen cómo Stancil y otros técnicos supuestamente fueron transportados al lugar del accidente a bordo de un autobús con las ventanas oscurecidas. Luego, en 2024, apareció en línea otro documento relacionado con Werner. Parecía contener mensajes intercambiados entre un funcionario del gobierno de Estados Unidos y Christopher Mellon, el exmiembro del personal del Comité de Inteligencia del Senado, que más tarde se involucró en la investigación del Pentágono sobre los UAP. En el intercambio, el funcionario sugirió que la verdad sobre el accidente de Kingman dejaría a la gente boquiabierta.
Habló sobre el incidente como si siguiera siendo un asunto activo, incluso en la década de 2020, supuestamente diciendo, estamos recopilando información. Ese es el tipo de lenguaje que podría interpretarse como una admisión de que las autoridades todavía estaban suprimiendo o recopilando información relacionada con el caso. Si fueran genuinos, los mensajes parecían sugerir que un supuesto alto funcionario creía que había al menos algo de verdad detrás de las afirmaciones extraordinarias de Stansel. Desafortunadamente, el último lote de documentos publicados no parece aportar mucha evidencia concreta a la historia de Kingman, pero las acusaciones nos recordaron algo que sucedió en el Reino Unido. Número 3. Después de años de avistamientos y una creciente desconfianza en las investigaciones de ovnis vinculadas a la CIA, se formó el Comité Condon. Fue un proyecto financiado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y la Universidad de Colorado para estudiar científicamente los objetos voladores no identificados. Uno de los casos que llamó la atención del comité ocurrió en 1956 en la base RAF Bentwaters en Suffolk, Inglaterra. Los operadores de radar rastrearon un objeto que se movía a varios miles de millas por hora. Luego, de repente, el radar comenzó a mostrar docenas de ellos. Según los informes, el equipo fue revisado y se comprobó que funcionaba correctamente. Los testigos dijeron que objetos más pequeños parecían moverse rápidamente alrededor de uno mucho más grande, y varios militares observaron el evento. Algo muy similar ocurrió cerca, en la RAF Lakenheath. Allí, el objeto no solo fue detectado por el radar, sino que, según se informa, también fue visto a simple vista. Los testigos lo describieron deteniéndose en seco en el cielo, acelerando instantáneamente y moviéndose a velocidades extraordinarias. El personal de Lakenheath contactó a la RAF Nysted, también en Suffolk, que envió un caza nocturno de Havilland Venom para interceptar el objetivo. La tripulación de 2 personas del Venom informó más tarde que tenían el objeto tanto en el radar como a simple vista. Luego, sin previo aviso, el objetivo apareció detrás de ellos antes de que pudieran reaccionar. Finalmente, el jet tenía poco combustible y se vio obligado a abandonar la persecución y aterrizar. El informe Condon describiría más tarde el encuentro como el caso más desconcertante e inusual que jamás había examinado. Entonces, ¿qué eran exactamente estos objetos que parecían capaces de superar en velocidad y maniobrabilidad a las aeronaves militares? ¿Estaban relacionados con los mismos fenómenos reportados por pilotos de prueba estadounidenses y equipos de radar en todo el mundo durante la Guerra Fría? Número 2. El piloto del X-15 Joseph Walker volaba a Mach 4 cuando dijo por radio, 2 ovnis acaban de pasar por encima. Volaron justo a su lado. Iban a 3.400 millas por hora tan rápido como cualquier avión existente. Dijo que se acercó a unos 200 pies de ellos y vio que tenían forma de disco. Walker nunca pudo hablar sobre los ovnis más adelante en su vida, ya que murió en un accidente de formación en grupo en 1966 en Saint-Jean, pero sus palabras resonaron con el mayor Roberto Blanco. Otro piloto del X-15L viajaba a 314.000 pies cuando vio varios objetos volando cerca. Le dijo a la revista Time, «Hay cosas allá afuera, absolutamente las hay». Esta última es importante. Número 1. En 2014, The Guardian planteó una pregunta. En lugar de encubrir la existencia de extraterrestres, ¿podría ser que la verdadera conspiración ha sido convencernos de creer en ellos? El artículo se refería a lo que parecía ser una operación psicológica vinculada a la CIA, en la que documentos ovni falsos y clasificados fueron deliberadamente distribuidos al público. Estos documentos llegaron a conocerse como los papeles de Majestic 12, archivos secretos que supuestamente probaban que altos funcionarios de Estados Unidos habían ocultado evidencia de contacto con extraterrestres durante décadas, excepto que los documentos fueron expuestos como falsificaciones, desinformación diseñada para inflamar la histeria sobre los ovnis en lugar de calmarla. Las consecuencias destruyeron al investigador de ovnis Paul Bennewitz. Después de recibir supuesta información filtrada de fuentes de inteligencia de la Fuerza Aérea, se convenció de que los extraterrestres estaban operando en la Tierra. Más tarde, sufrió una grave crisis psicológica. Así que durante años, los archivos nos muestran que las agencias de inteligencia habían advertido que el público estadounidense era vulnerable a la histeria colectiva relacionada con los ovnis. Sin embargo, hubo acusaciones de que elementos dentro del mundo de la seguridad nacional habían alimentado activamente esos mismos temores. ¿Por qué? Nadie lo sabe. Pero algunos investigadores señalan a la Junta de Estrategia Psicológica, un organismo de la era de la Guerra Fría creado para coordinar las operaciones psicológicas y los esfuerzos de propaganda estadounidenses. Pocas ideas pueden captar la imaginación del público de manera más efectiva que los ovnis y los hombrecitos verdes. Todos los documentos de los que has oído hablar hoy son reales, pero como muestra la historia, los hechos y la ficción tienden a entrelazarse, especialmente cuando los gobiernos, el miedo, la propaganda y lo desconocido se combinan. La verdad está allá afuera, en algún lugar, y podría ser muy humana, o tal vez no lo sea.
Pero si buscas pruebas, ya no están solo enterradas en los archivos del Pentágono, está en encuentros cercanos, presenciados de cerca por personal capacitado que sabía exactamente qué debía y qué no debía estar en sus cielos. Descubre lo que vieron en videos reales del ejército estadounidense interceptando ovnis o mira esto en su lugar.